A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay hombres llenos de luz, que iluminan su época y mucho más, y lo logran a base de talento y de actitud. Uno de ellos se llamó Francisco María Arouet, y por su nombre pocos lo conocen. Pero si decimos que se llamaba Voltaire, entonces el mundo del pensamiento y de la literatura le rinden homenaje merecido. Voltaire vivió en medio de los cortesanos, pero no tuvo inconveniente en burlarse de su mediocridad y de su visión fofa e ingenua del mundo. Este filósofo sacudió a la sociedad de su época con su irreverencia y su brillantez. Frente a la ignorancia, Voltaire oponía la racionalidad. Frente al fanatismo, el estudio. Y frente a la intolerancia y las persecuciones, oponía el respeto a otros puntos de vista y libertad de pensamiento. Profundo crítico de la sociedad de su época. Ese era Voltaire, irónico, agudo, brillante pensador. Y un día como hoy, 21 de noviembre de 1694, Voltaire estaba naciendo en este mundo, para dejarlo un poco mejor que antes, gracias a su compromiso con la razón y la verdad. Recordémoslo siempre con esta frase para que ilumine los espacios cotidianos de nuestras vidas. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Las principales noticias del día. Titulares. Reforma a Ley de Comunicación permite a empresas extranjeras participar en concurso de frecuencias. Interpol detuvo en México a Walter Solís, ex ministro del Correísmo. Fiscalía solicita penas entre 7 y 10 años para 21 procesados en el caso Metástasis. En política internacional, cumbre G20. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, vuelve la Guerra Fría, Talia Flores, el gobierno de Noboa en una tempestad shakespeariana. Noticias del día. Reforma a la Ley de Comunicación permite a empresas extranjeras participar en concurso de frecuencias. El presidente Daniel Noboa dispuso una nueva reforma al reglamento de la Ley de Comunicación este martes 19 de noviembre del 2024, cuando ha transcurrido poco más de un mes de la última modificación a este instrumento. Esta vez con el Decreto Ejecutivo 461, la nueva modificación permite que ciudadanos y compañías extranjeras de países que hayan suscrito acuerdos comerciales con Ecuador puedan ser accionistas o socios de medios de comunicación nacionales y participar en procesos públicos de manera competitiva y equitativa para la asignación de frecuencias. La reforma se da a un mes de que arranque el nuevo concurso para la asignación de frecuencias en Ecuador. El gobierno asegura que esto tiene como objetivo fomentar la creación de proyectos e iniciativas para el desarrollo de la productividad y competitividad del sector, según un comunicado de la Presidencia de la República. El 14 de noviembre, Arcotel informó que el próximo 19 de diciembre se convocará al proceso público competitivo y se difundirán los detalles y requisitos que tendrán que cumplir las personas naturales y jurídicas interesadas en participar del concurso. Este proceso busca fomentar la creación de nuevos medios de comunicación social y garantizar el acceso equitativo al uso de frecuencias para la gestión de estaciones comunitarias y privadas de radio y televisión, aseguró la entidad. Interpol detuvo en México a Walter Solís, ex ministro del Correísmo. La Interpol detuvo en México a Walter Solís, ex ministro de Rafael Correa Delgado, investigado en el Ecuador por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La medida fue confirmada por su abogado Jorge Luis Ortega. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Julio César Inga, solicitó formalmente a México que Solís sea extraditado para continuar con el proceso penal en su contra por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. El pasado 12 de abril, el juez Inga aceptó el pedido de la Fiscalía y le dictó prisión preventiva durante la audiencia de formulación de cargos. El exfuncionario se encuentra en México desde 2021 y recibió refugio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Solís se enfrenta a cargos de presunto peculado por los casos Enagua,
sobornos y reconstrucción de Manabí. De hecho, el exministro acumula 2 sentencias previas por los casos Enagua y sobornos, pero no ha cumplido ninguna gracias a su estatus de refugiado en México. En cuanto al caso Enagua, fue sentenciado a 8 años de prisión. Además, es uno de los 20 sentenciados por cohecho pasivo agravado en el caso sobornos. Debido a que el exministro Solís también fue procesado por el caso Reconstrucción de Manabí, este proceso derivó en la orden de prisión preventiva en contra del funcionario. En esta causa, la Fiscalía investiga el desvío de 367 millones de dólares que se recaudaron por la ley solidaria y que debían ser destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de 2016. En este caso también está procesado el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue capturado en el asalto a la Embajada de México en Quito. Fiscalía solicita penas de entre 7 y 10 años para 21 procesados en el caso Metástasis. Luego de 24 jornadas, finalmente Wilson Toainga, fiscal general subrogante, expuso su alegato de cierre en el juicio por el caso Metástasis. El funcionario solicitó penas de cárcel de entre 7 y 10 años para 21 procesados. Durante el juzgamiento, con pruebas testimoniales, documentales y periciales, Toainga intentó demostrar la existencia de un grupo de delincuencia organizada que buscó beneficios judiciales y legales para beneficiar al narcotraficante Leandro el Patrón Norero. A la cabeza de la estructura criminal, la Fiscalía ubicó a 3 personas: Gelibi Angulo, alias Estimado, Javier Novillo, alias Novita, y el empresario Javier Jordán. El primero ya recibió una sentencia reducida luego de colaborar con la investigación, mientras que Jordán es uno de los 8 prófugos para los que el juicio está pendiente. Para Javier Novillo, en cambio, Toainga pidió una pena de 10 años de cárcel, ya que según las pruebas presentadas, el sujeto habría movido una red de influencias judiciales a favor de Norero, para lo que además pagó sobornos. Luego, en la acusación fiscal, vino un grupo de 14 exfuncionarios públicos, para los que pidió una sentencia de 9 años y 4 meses de cárcel como colaboradores de la agrupación. En esa lista están Wilman Terán, ex juez nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura; Pablo Ramírez, quien era el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y habría ayudado a que Norero tenga beneficios ilegales en la cárcel de Cotopaxi. Finalmente, existen 6 colaboradores para los que la Fiscalía solicitó 7 años de cárcel. El 14 de diciembre del 2024 se cumplirá 1 año desde que empezó el caso Metástasis. Por esta razón, ese día caducará la prisión preventiva para varios de los procesados, por lo que se espera que la sentencia se conozca antes de esa fecha. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la SUAY, y habla de los trabajos que se vienen realizando para enfrentar los incendios forestales. Escuchemos qué es lo que dijo. Son momentos muy duros los que nos ha tocado vivir desde el 8 de noviembre, Milton. Son cerca de 17 incendios que se han presentado en la provincia de la SUAY en diferentes cantones, no solo en Cuenca. Eso significa una pérdida de cobertura vegetal de lo que llevamos contabilizados hasta el momento, entre 5.000 y 7.000 hectáreas que se han perdido. Pero eso todavía no se puede determinar mientras no terminemos de liquidar los incendios. ¿Cuál es la situación en este momento? De esos 17 incendios que se han presentado, algunos de mayor o de menor magnitud, tenemos todavía 5 activos. Uno de ellos está en el Parque Nacional El Cajas, que para nosotros es un santuario de vida y nuestro patrimonio. Y tenemos otros que están alrededor del Parque Nacional El Cajas. Por ejemplo, en la zona de Chaucha, que es un incendio grande, 2 en Molleturo, y tenemos también uno en Yanasacha. Y adicional a eso, uno en el cantón Nabón, que todavía no se termina de liquidar. De esos 17, la mayoría están controlados y otros están liquidados. Solo 5 están activos, que son estos que les acabo de comentar, y estamos haciendo los esfuerzos enormes, las autoridades locales unidos. Aquí no hay una visión político-ideológica, sino más bien la voluntad de poder contribuir de todas las maneras para liquidar esos incendios. Aquí nos van a ver unidos a prefectura, municipios, gobernación, Secretaría de Riesgos, todos, porque el único objetivo que tenemos en este momento es tratar de liquidar los incendios que todavía están vigentes.
Tenemos información, ayer llovió en Cuenca. Sí, ayer hubo una pequeña lluvia que alivia un poco, sobre todo la sequía que llevaba 126, 127 días de sequía hidrológica. Quizás una lluvia es importante, pero no es suficiente, porque se necesita por lo menos, digamos, un temporal de lluvias continuas de algunos días para poder recuperar el caudal hídrico y poder mejorar las condiciones de suministro de agua potable y también para los sistemas de riego. Más sin embargo, la lluvia que se presentaron sobre todo en la zona noroccidental y los incendios están en otras zonas. Entonces, hay algunos lugares que fueron beneficiosos para terminar de liquidar los incendios que estaban controlados y hay otros que todavía están activos, lamentablemente. Ahora, solamente para que la gente entienda un poco lo que significa el Parque Nacional Cajas en extensión. Tengo la información, usted la corrobora o la corrige o la actualiza, de que son 500 hectáreas del Parque Nacional Cajas. ¿De cuántas? A ver, tenemos algunas extensiones. Por ejemplo, el incendio de San Antonio de Chaucha, que está cercano o que colinda con el Parque Nacional Cajas, son 2.660 hectáreas que se han perdido. 2.660 hectáreas. El de Cruzpamba, Molleturo, son 1.389 hectáreas que también colinda con el Parque Nacional Cajas. Y está los de Llanasacha son alrededor de 100 hectáreas y está por contabilizarse el resto de hectáreas que se podrían haber perdido justamente en esa zona. El Parque Nacional Cajas es, para que los radioescuchas nos entiendan, digamos, es la zona de recarga hídrica. Ahí tenemos una serie de cuerpos lacustres, es decir, lagunas. No sé, son cerca de 200 lagunas a lo largo del Parque Nacional Cajas. Es una zona de recarga hídrica, es una zona que llega hasta los 4.000 metros de altura, es una zona de pajonales y bosques nativos, chaparros, que lamentablemente y dolorosamente se están perdiendo. Alguien en una entrevista anterior me decía, ¿y cuánto pueden contabilizar en términos monetarios? Yo les podría decir que no, porque es un patrimonio invaluable. Es decir, es algo que no se puede contabilizar en términos económicos porque es tan valioso que no tiene precio. Entonces, es una afectación grave, fuerte, que nos apena a todos los cuencanos, porque ese es el agua para el suministro de agua potable, los sistemas de riego. Y por eso es tan importante esa zona tan especial que tenemos muy cerquita de Cuenca. El Parque Nacional de Cajas está a menos de 20 kilómetros de Cuenca. En Impacto Informativo, Genaro Baldión, director ejecutivo de AEADE, habla de los impuestos a los vehículos. Vamos con la nota. Que en buena hora podamos tratar algunos temas también de coyuntura, como aquellos que está tratando la Asamblea Nacional en este momento, dos leyes, la verdad, económicas urgentes, una de ellas vinculada al control y lavado de activos, que incluye en sus propuestas un impuesto o el incremento de un impuesto, la verdad es la sustitución de uno por uno nuevo, con un margen que permitiría al Ejecutivo establecer hasta un 5% sobre el valor del avalúo. Eso es lo que se está discutiendo estos días en esta ley económica urgente y pues hay varios invitados que participan en la comisión respectiva que trata esta ley. Nosotros también estaremos presentes el día de mañana en la Asamblea Nacional y escucharemos si es que hay estas propuestas como las que acabas de señalar, que un gremio empresarial estaría posiblemente planteando el incremento de impuestos a los vehículos o a determinados tipos de vehículos, en este caso a determinados tipos de vehículos híbridos. Lo que podemos decir al respecto es que la economía nacional, el sector automotor en particular, enfrenta una severa crisis económica y de contracción del mercado. Estamos hablando que las importaciones de vehículos han caído en más del 30% en lo que va este año, si lo comparamos con el respectivo periodo del año pasado. Y las ventas en el mercado interno han tenido una contracción cercana al 20%. O sea, hoy estamos vendiendo 20% menos que el año pasado. Y esto tiene múltiples impactos, la verdad, en la economía, en la dinámica empresarial,
y también en lo que podemos observar en el desempeño del mercado ecuatoriano. O sea, desde esa lógica, retirar exoneraciones o establecer más gravámenes sería definitivo, sería terrible para muchas empresas importadoras, muchas marcas. Pues bien, parece que es un momento en el que todo el sector empresarial debería estar pensando en cómo dinamizar y reactivar la economía, cómo mantener las fuentes actuales de empleo, cómo generar mayores niveles de inversión casi inexistentes y cómo tratar de evitar que la economía continúe en picada. Y pues nuestra invitación, la verdad, a todos los gremios colegas va en esa dirección, en lugar de pensar en cómo aplicar tributos a determinados bienes, pues pensemos en cómo dinamizar, cómo aliviar también el impacto que están sufriendo las familias ecuatorianas, las empresas y por tanto los empleos del país. Si estamos en este momento con un 20% de contracción en el mercado, resulta absolutamente ilógico pensar en un nuevo impuesto como el que hoy se está discutiendo en la Asamblea Nacional o cualquier otro tributo a estos bienes que están encadenados a la actividad productiva. Recordemos que un vehículo forma parte no solo de uno de los medios para la movilización de las personas, de las familias, sino también todos los bienes y servicios se transportan a través de vehículos. O sea, y pensemos desde necesidades urgentes o básicas como un vehículo de bomberos por una ambulancia hasta la movilización de las personas al trabajo, y un vehículo en muchas ocasiones es una herramienta de trabajo para las familias ecuatorianas. Por el contrario, nuestro planteamiento es que llega la hora de racionalizar la carga tributaria sobre los vehículos en el Ecuador. Hoy los vehículos tienen precios que superan el 60% a vehículos similares o los mismos modelos que encontramos en Chile o en Perú. Pues esto tiene un impacto obviamente en los costos de vida de las familias ecuatorianas y en la competitividad productiva del Ecuador. Así es que aranceles del 40% como tenemos actualmente en el Ecuador a los vehículos y que no se observa en ninguna otra parte del mundo, o un impuesto a los consumos especiales del 35%, más un 5% del impuesto a la salida de visas, y hay que sumarle este 15% del impuesto al valor agregado y 24 tributos que pesan sobre los vehículos, más bien deben ser racionalizados, y es la hora de empezar a tener una discusión de fondo sobre una estructura razonable que permita una sostenibilidad fiscal también al Estado, por supuesto, alrededor del comercio de vehículos, pero que tampoco excesivamente encarezca la vida de los ecuatorianos, que es lo que está ocurriendo actualmente. En Impacto Informativo, Henry Cucalón, candidato presidencial del Movimiento Construye, habló: el país entre apagones y elecciones. Escuchemos lo que dice. En un país donde no hay luz por culpa, entre otras cosas, no solamente la sequía, sino de la improvisación, parecería que, cuidado, la persecución nos deja también sin servicio de internet. ¿Es una persecución esta? Yo quisiera tener claro algo. Aquí hay un problema personal, parecería, con el ex candidato presidencial Jan Topic. ¿Por eso fue inhabilitado? Es a todas luces evidente que al señor Topic había que ganarle en las urnas. Yo, cuando decidí ser candidato, tomé la decisión de enfrentarme a él y a lo que representa. A mí no me gustan los tapetazos, a mí no me gusta acomodar la cancha, ver cómo se ponen los jugadores, me gusta el juego limpio. Pero en este tema en particular, en el supuesto caso consentido de que existieran críticas a ese tipo de contrato de provisión de servicio de internet, debe existir siempre un debido proceso. Yo comprendo que a los autoritarios, a los caprichosos, les fastidie las normas, porque nada de esto es ajeno a lo que está pasando. En menos de una semana, por más que no estoy de acuerdo con la vicepresidenta Abad, violaron la Constitución y la ley con el tema de una sanción vía sumario a una funcionaria que solo puede ser controlada y sancionada por la Asamblea Nacional. Ya vamos a ver. Hay el otro tema, es que todo esto está concatenado. Claro, entonces, en el para profundizar en caso
de que exista alguna irregularidad en ese contrato que data de hace algún tiempo, debe existir un debido proceso. No se puede abusar del poder. El pueblo ecuatoriano está cansado de abuso de poder de este o de cualquier presidente. Y yo me comprometo a ser un presidente que cumpla con la ley. Un presidente que impere el orden, la autoridad y la legalidad, que es lo que tanto hace falta en el país. Porque yo hago una lectura. Tantos problemas que tiene el país, este es un mensaje hacia la seguridad jurídica. Insisto, todo el mundo tiene derecho a un debido proceso. Henry Cucalón se cura en salud al defender a Topic, porque si ahorita Topic es inhabilitado, quién sabe si algo le pueda suceder a Cucalón en lo que resta de la campaña. Pero si se trapearon la Constitución para sancionar a una vicepresidenta, por más que no estoy de acuerdo con ella, todo puede pasar. Yo soy un hombre que defiende la institucionalidad. Sin institucionalidad no hay progreso. Sin institucionalidad fuerte no hay seguridad jurídica, no hay confianza. No hay inversiones, no hay iniciativa privada, es un tema para mí conceptual. Comprendo que a los atrabiliarios, a los que hacen de la arbitrariedad su norte, esto le fastidie y que sus problemas personales o electorales los hagan problemas de país. Yo soy absolutamente distinto. Bueno, la vicepresidenta suspendida hoy tenía que ir a la legislatura, no fue, y ella dijo que primero tiene que ventilarse en la Corte Constitucional este caso. Pero resulta que la medida sigue adelante, no hay nada que la detenga. La acción de protección no suspendió el sumario administrativo que en este momento le tiene en vilo a la vicepresidenta Verónica Abad. Una clara decisión de desviación del poder. No existe base jurídica ni constitucional que permita a un dignatario, en este caso al vicepresidente de la República, ser sumariado y sancionado por llegar tarde a algún lado por parte del Ministerio de Trabajo. Por eso es que somos el hazmerreír internacional, porque aquí no se respeta nada. Pero como yo soy candidato a la presidencia y quiero ser presidente de todos los ecuatorianos, les digo, yo no voy a exiliar a la vicepresidenta Carla Larrea, yo no la voy a perseguir a la vicepresidenta Carla Larrea, yo le voy a dar la posición que el pueblo ecuatoriano ha determinado en las urnas. Yo sí le voy a dar funciones, yo sí voy a respetar, voy a ser absolutamente distinto de esta situación claramente inconstitucional y autoritaria. Y cuando existan diferencias, porque la democracia contiene diferencias y divergencias, sabré llevarlas a la altura. Yo no tendré una actitud pendenciera. El poder es para servir, no para abusar. Bueno, pero se dice que la vicepresidenta Verónica Abad le ha ofrecido pues el indulto a Jorge Glass y a Rafael Correa. Ella dijo la semana pasada que no es así. Dijo eso y una serie de barrabasadas a lo largo de su vida política. Pero yo no defiendo a Verónica Abad, creo que se llama. Abad, sí. Yo defiendo la institucionalidad. No se puede sumariar a una vicepresidencia de la República. Así de simple. No hace falta ser estudiante preuniversitario en leyes. No tiene competencia. Porque mañana, con estos precedentes nefastos que hace este gobierno, sin luces, mañana van a sumariar al presidente. Mañana van a sumariar al presidente de la Asamblea también. No tiene lógica. Casi todos los abogados del país, no importa su corriente ideológica, han coincidido en esta posición, salvo algún corifeo que esté pautado suelto por ahí, que lo que tiene es ocurrencias y no ideas. Así que, y aparte le digo a los ecuatorianos, los presidentes, titulares o encargados, no pueden dar indultos por delitos de corrupción, y aparte, esa es una figura que no es aplicable. Yo sí les digo de frente, yo sí seré implacable con la corrupción. Yo no voy a hacer uso del sentimiento de no impunidad como quieren hacer otros. Nosotros representamos la no impunidad en el país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Cumbre G20. Las 3 cumbres celebradas en la América Latina en este último mes han terminado con un mal sabor de boca por los muy limitados resultados que se han alcanzado en ellos y la igualmente limitada convocatoria obtenida por una de ellas, la Cumbre Iberoamericana, que tuvo a Cuenca como anfitriona.
apenas 3 jefes de Estado, además del presidente del Ecuador, asistieron al evento, junto a 2 ministros de Relaciones Exteriores. El resto de los países estuvieron representados por embajadores acreditados ante el gobierno nacional. Los 3 jefes de Estado asistentes, curiosamente, se pertenecen al lado ibérico de la ecuación, el rey de España, el premier portugués y el jefe de gobierno de Andorra. Como que para los mandatarios latinoamericanos, poco interés despertó este evento. La prensa española ha sido muy crítica por el daño a la imagen real al tomar parte en actos sin trascendencia. Antes de esta cumbre, en Cali, se reunieron delegados de 180 países para tratar acerca de la protección a la biodiversidad, buscando que América Latina se vuelva protagonista principal en estos esfuerzos. Más allá de las líricas declaraciones, pocos compromisos tangibles se obtuvieron. Mucho menos ese protagonismo que Latinoamérica pretendía y que difícilmente puede justificar ante la dura realidad de la devastadora deforestación de la Amazonía, de las selvas del Orinoco y en general de sus extraordinarios ecosistemas por la minería ilegal, con el envenenamiento de ríos y acuíferos, con la erradicación de bosque tropical para el tráfico de madera y para la siembra de cientos de miles de hectáreas de hoja de coca, o para la ganadería extensiva. Luego de ver las imágenes satelitales demostrando la aterradora extensión de los incendios que se han provocado en las selvas y bosques en Latinoamérica, como que esa pretensión de asumir un liderazgo mundial para detener este suicidio suena hueco. Habría que empezar por casa, por detener la depredación que en cada país se está produciendo ante una muy evidente indiferencia, cuando no complicidad, de los gobiernos, poco interesados en poner en vigencia legislaciones verdaderamente serias y duras para frenar la destrucción. En Ecuador asistimos hoy a las consecuencias de esa indiferencia con unos incendios de una extensión inédita que llegaron hasta la capital de la República, destruyéndose por el fuego viviendas en la ciudad de Quito, con el agravante de ser incendios provocados con intencionalidad política. La respuesta de las autoridades judiciales no pudo ser más tibia, con unas sentencias ridículas a los criminales actores de los incendios, a los que se debería poder juzgar y condenar por la destrucción de viviendas, cultivos y animales, además, claro, de por asesinato culposo de quienes hayan perdido la vida como resultado de los incendios, y por los costes médicos debidos a las afecciones pulmonares de varios miles de ciudadanos afectados. Las credenciales latinoamericanas respecto de ese aspirado protagonismo, para que se las pueda tomar en serio, deberían renovarse urgentemente. La tercera cumbre, la del G20, culminada en Brasil, tampoco ha tenido un impacto mayor. En realidad, sobre la cumbre ha flotado como una presencia fantasmal una figura ausente de la misma, la de Donald Trump, el recién electo presidente de los Estados Unidos, que asumirá en 2 meses su cargo. El recuerdo de las posturas negacionistas de Trump acerca del cambio climático y su decisión de salir del Acuerdo de París, ratificada una vez más por sus voceros, su oposición al multilateralismo y sus intenciones aislacionistas, ciertamente formaban el telón de fondo en la cumbre. La viveza criolla del presidente Lula para hacer aprobar una redacción no acordada de la declaración sobre Ucrania ha sido motivo de gran molestia para las delegaciones europeas, al haberla formulado en términos totalmente vagos, sin mencionar nunca la responsabilidad del Estado ruso como agresor,
exhortando a una vaga paz que no menciona la intangibilidad de los tratados ni el rechazo a la conquista territorial por la fuerza. Alemania, el Reino Unido, pero sobre todo Francia, expresaron su molestia y su enojo por esta maniobra claramente poco profesional y menos ética de Lula, que lo dejó retratado de cuerpo entero respecto de sus cercanías con Rusia, pero sobre todo con la China representada en la cumbre de cuerpo presente por Xi. También la lírica se hizo presente al proponer la flamante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el establecer un impuesto del 1% a los presupuestos militares de defensa del mundo, para ser usados en programas de reforestación. El cómo se manejaría semejante recurso nunca se mencionó, ni si contemplaba aportes del sur global, incluida China, ni si Rusia, que está suspendida del G20 por su agresión a Ucrania, se avendría al pago. Habría que ver a la señora Sheinbaum pedir el 1% del gasto de defensa a Corea del Norte, a Venezuela o a Irán. De otra manera, estamos ante otra más de las pirotecnias verbales que tan famosos nos han vuelto como región y por la que tan poca confiabilidad tenemos. Nuevamente, el predicar con el ejemplo ayudaría. Veamos si y cuándo la presidenta destina el 1% de su presupuesto de defensa para la reforestación. También se aprobó, responsabilizando de su cobro a cada país, un impuesto del 2% del patrimonio de los denominados ultra ricos, una categoría nebulosa, sin definición, que podrá ser interpretada como se prefiera. ¿Será la riqueza personal? ¿Será la corporativa? ¿Los centenares de ultra ricos chinos también son objeto de este impuesto? ¿Será creíble que el señor Putin, que se ha situado más allá del bien y del mal, y que considera que atacar a otros países es perfectamente natural si el que lo hace es él, cobre a sus cómplices oligarcas este novedoso impuesto? Habría sido bien visto que la misma señora Sheinbaum se manifieste anunciando que el primero en pagar ese impuesto va a ser su carnal, don Carlos Slim, quien entusiastamente apoya a Morena en sus campañas electorales, desinteresadamente, claro, pues que se sepa, no les cobra intereses, sino favores. ¿Cómo se habría aplaudido que proponga no ya un impuesto, sino la confiscación de las fortunas de los narcotraficantes en el mundo en una acción mancomunada de los estados para combatir efectivamente al crimen organizado internacional? Pero quitarles a los ultrarricos del mundo occidental suena mejor y resultaría más fácil tal vez, pues sus recursos están más a la vista, dada la existencia de sistemas financieros bastante más transparentes que en sus contrapartes autoritarias que taparán cualquier información al respecto. Así pues, la cumbre, como en general son las cumbres, queda envuelta en las neblinas de las declaraciones retóricas que deben forzar incluso unos consensos inexistentes, pero que son esenciales para justificar viáticos y gastos extraordinarios. Uno de los objetivos esenciales, la firma de acuerdos ambientales, se quedó en el tintero para otra oportunidad. Para el recuerdo queda la mención a Gaza, tímida y limitada, pero mencionada al fin. Poca cosa para tanto ruido. Muchas gracias. Editorial. Vuelve la Guerra Fría, artículo de Ramiro Rivera publicado en diario El Comercio. Hay procesos de la historia que son fatales, transitan y retornan. El muro de Berlín fue construido en 1961 por la República Democrática Alemana, entonces uno de los satélites de la Unión Soviética. Llamado el muro de la vergüenza, la cortina de acero o el telón de acero, esta última expresión utilizada por Winston Churchill.
La división de Berlín provino del reparto de los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial y de la preñez de la Guerra Fría. De un lado, se estructuró la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN 1949 y del otro lado, el Pacto de Varsovia 1955. Dos bloques enfrentados, dos mundos, dos visiones ideológicas, las democracias representativas de libertad y los totalitarismos de partido único. El muro del encierro permaneció 28 años. El 9 de noviembre de 1989 se produce el desplome del muro de la ignominia. Precipita el derretimiento de la Guerra Fría. Ahora celebramos los 35 años de este hecho de la historia. Con su caída se produce la reunificación de la República Federal de Alemania, octubre de 1990, y la consecutiva disolución de la Unión Soviética en 1991. Sucesos que, al momento, explican el empeño imperial de Putin con su criminal invasión y su guerra en Ucrania. Hay frases que caben mencionarse sobre la caída del muro. La primera proviene de Bill Clinton, quien expresó con emoción: ciudadanos de Berlín, habéis ganado vuestra lucha y demostrado que ningún muro puede encerrar para siempre la libertad. Salman Rushdie: no soy un profeta y siempre pensé que las dictaduras acaban cayendo, pero jamás creí que iba a caer el muro. Y Mikhail Gorbachev: solo hay ganadores. La destrucción del muro fue una positiva señal para la humanidad. La expansión de la democracia, las libertades, el valor de la dignidad humana y el eclipse de los totalitarismos. Pero hay señales de una congelación en la convivencia mundial. Una amenaza a la vista. Me refiero no solo a la transnacionalización de los fundamentalismos del terror, el narcotráfico u otros delitos que se expanden sin fronteras. Nos deslizamos hacia otra ola de enfriamiento que se expresa en la disyuntiva entre un mundo democrático y un bloque autoritario y totalitario. El empeño ruso de expandir su influencia, la exportación del terror desde Irán, la decisión de Corea del Norte y Cuba para incrustarse en la guerra rusa en Ucrania. Está llegando otra guerra fría. Y lo espantoso, la amenaza de Putin con desencadenar la tercera guerra mundial. Artículo de Ramiro Rivera publicado en diario El Comercio. El gobierno de Noboa en una tempestad shakespeariana. Talia Flores, primicias. En la 29ª Cumbre Iberoamericana de Cuenca, los mandatarios de la región le hicieron el vacío al presidente Daniel Noboa y de aquello se comentó urbi et orbi y se sintió en el ambiente de la ciudad. Nadie esperaba que viniesen los presidentes de izquierda porque en ellos prevalecen las acciones de solidaridad incluso para defender a los sentenciados por corrupción y los prófugos de la justicia. Y habiendo sido Noboa quien puso de vuelta en la cárcel a Jorge Glass, no asistirían. La ausencia de delegaciones de México, Nicaragua y Venezuela, países con los que actualmente Ecuador no tiene relaciones diplomáticas, estaba anunciada. Pero tampoco vinieron los presidentes ubicados en el centro derecha de quienes se confiaba estuviesen junto a su homólogo ecuatoriano en la Cumbre Iberoamericana de Cuenca, la primera que se realizaba en el país en 30 años. No hace falta mucha ciencia para concluir que entre las razones para estas ausencias está la suspensión de sus funciones por 150 días y sin remuneración a la vicepresidenta Verónica Abad y la designación de su reemplazo, decisiones consideradas inaceptables a la luz de la Constitución y el Estado de Derecho que la región se esfuerza en preservar para poder cuestionar a quienes, al ponerse por fuera de la ley, vulneran las democracias. El extravío legal es tal que los constitucionalistas del país lo han condenado, y esa unanimidad casi nunca vista en Ecuador estuvo sustentada en la advertencia de que tanto la suspensión cuanto el encargo vía decreto de la vicepresidencia van en contradicción de lo que dice la Carta Magna, por lo que pidieron rectificar y dejarlo sin efecto, pero no lo hicieron. Al contrario, en las horas más aciagas del país por semejantes acontecimientos, el anuncio del jefe del Comando Conjunto que apareció sentado
junto al ministro de Defensa para informar que la flamante vicepresidenta Zahaira Moya ya disponía de seguridad y que Verónica Abad se le había retirado, para horas después ser desmentido por las Fuerzas Armadas que, en un comunicado, aseguraron que Abad mantenía su seguridad, mientras la ministra de Trabajo afirmaba después que Verónica Abad seguía siendo vicepresidenta, por lo que Ecuador no tenía una sino dos segundas mandatarias y nos mostró hacia el exterior como una república bananera. Solo imaginar los reportes urgentes a sus gobiernos de las misiones diplomáticas acreditadas en Ecuador sobre estos acontecimientos, cuando la cumbre estaba por iniciarse, llevan a deducir las razones adicionales para que incluso los mandatarios que habían confirmado su asistencia hayan desistido de venir. Y había más. Todavía no se había digerido las excusas cuando un comunicado firmado por 26 ex jefes de Estado de España y de América, miembros de la llamada Iniciativa Democrática IDEA, alertó a la comunidad internacional de una posible alteración del orden constitucional en Ecuador y pidió a la OEA ejercer las competencias que fija la Carta Democrática. En tono grave, tal como escribieron, expresaron su preocupación ante la decisión adoptada por un despacho del Poder Ejecutivo ecuatoriano. Y recordaron que el mandato de Abad, igual que el del presidente Daniel Noboa, tiene su origen en la soberanía popular. Honestamente, Verónica Abad es indefendible por lo que ha dicho y hecho, y por lo que ha anticipado que haría de llegar a reemplazar a Noboa, mientras él hace campaña por su reelección. Pero fue él quien la escogió. Que ella no caiga bien a mucha gente por el temor a que en el ejercicio del poder pudiera cometer desafueros al estar siendo manipulada por sectores peligrosos es real. Como preocupante es que Estados Unidos le haya retirado la visa, pero muy distinto es deshacerse de ella violentando la Constitución. Es el viejo país replicando funestos episodios del pasado. Haberla sancionado con 150 días de licencia, sabiendo que la ley permite como máximo 90, por lo que ha llegado ese plazo a una nueva terna, será enviada a la Asamblea Nacional para que escoja vicepresidenta para que culmine el periodo para el que fue Abad elegida, es una trampa. Llegado ese momento hablarán de los hechos consumados. Conclusiones como estas se logran leyendo las leyes y usando el sentido común, ese que en las presidencias de los países de la región parece abundar, porque los mandatarios se rodean de los mejores y entonces les habrán aconsejado no viajar y evitar la foto. En el exterior tampoco habrán olvidado aquellos comentarios de Noboa sobre algunos presidentes hechos al periodista John Lee Anderson de la revista The New Yorker y que causaron perplejidad. ¿Más razones? Haber cambiado la fecha de la cumbre anunciada por Lasso para después de la cumbre de la APEC en Lima y de cuyo calendario habrían sido informados los presidentes de los países participantes. De la cita de Cuenca hay que destacar el éxito del encuentro empresarial iberoamericano, no solo por la asistencia de los 22 países, sino por el nivel de las temáticas debatidas. Los desafíos que se plantearon despiertan esperanzas. Por esto mismo, que de la cumbre de los países no haya quedado una declaración de Cuenca que se habría conseguido aplicando la diplomacia conmueve. En fin, si la OEA atiende a los 26 expresidentes y toma decisiones al respecto, Ecuador podría tener momentos complicados. En un país golpeado por una grave sequía, con terribles incendios, apagones, violencia e inestabilidad política, el gobierno de Noboa parece estar en una tempestad shakespeariana. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. El emotivo adiós de Rafa Nadal. He dado todo. Tras una carrera de 30 años y 22 Grand Slams, Rafa Nadal, leyenda del tenis español, abandona las pistas profesionales. El mallorquín se despidió en Málaga de sus seguidores de una forma muy especial. Ha sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre, ¿no? En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los momentos malos, sin ninguna duda, pues me empujabais a seguir peleando. Rivales y amigos de todo el mundo prepararon un vídeo para la estrella deportiva agradeciéndole todos estos años de competición y deseándole mucha suerte en su retirada. Thanks for everything, Rafa.
¿Qué sigue en el caso penal contra Donald Trump? El caso en el que Donald Trump fue condenado penalmente por falsificar registros fiscales para encubrir el pago a una estrella porno debería detenerse a la luz de su victoria electoral, dijeron el martes los fiscales de Nueva York, aunque agregaron que no apoyan que el caso sea desestimado. Eso dará tiempo para que su defensa apele la sentencia. La fiscalía se había tomado más de 2 años para preparar el caso y presentar evidencias en su contra, y el pasado mes de mayo 12 jurados civiles lo encontraron culpable de 34 cargos. Es una bofetada para el sistema de justicia norteamericano, una bofetada para el concepto de que todos los hombres están igual ante la ley, y una bofetada al sistema de jurado norteamericano, aquellas personas que dedicaron tantas semanas oyendo evidencia y encontraron culpable a un acusado que ahora llega a ser presidente de los Estados Unidos. Primera vez que se elige un presidente con un récord, con una culpabilidad de un crimen en este país. Los abogados de Trump argumentaron también que la condena debería ser anulada y los cargos desestimados debido al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en julio de que los presidentes no pueden ser procesados por sus actos oficiales y que las pruebas por el ejercicio del cargo no pueden ser usadas en juicios sobre el comportamiento personal. Trump, de 78 años, espera asumir un segundo mandato sin el lastre de ninguno de los 4 casos penales a los que se ha enfrentado y que algunos creían que haría descarrilar su llegada a la Casa Blanca. El jefe de comunicaciones de Trump calificó esto de una victoria definitiva para el presidente electo y el pueblo estadounidense. Cumbre del G20, Lula da Silva insta a los países desarrollados a acelerar sus iniciativas contra la emergencia climática. Los líderes de la Unión Europea acudieron al segundo y último día de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil, donde las guerras en curso en Ucrania y Oriente Próximo, así como la incertidumbre sobre la política estadounidense, ocuparon un lugar destacado en la agenda. ¿Qué podemos realizar? El presidente de Brasil, Lula da Silva, abrió la sesión del martes pidiendo más acciones para frenar la emergencia climática, solicitando que las naciones desarrolladas adelanten sus objetivos de emisiones 10 años. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, para una reunión bilateral al margen de esta cumbre. Macron afirmó el compromiso de Francia para fortalecer las relaciones con China e insistió en que ambos países comparten las mismas opiniones para alcanzar la paz en Ucrania. Nous avons véritablement une communauté là aussi de vues pour faire respecter la Charte des Nations Unies et promouvoir un agenda de paix. Nous nous retrouvons au 1000e jour de la guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine. Et je sais que vous partagez, comme nous, la volonté d'une paix durable, respectueuse de la Charte des Nations Unies, et que vous partagez, comme nous, la même inquiétude après les déclarations belliqueuses et escalatoires de la Russie en matière de doctrine nucléaire. Esta reunión entre ambos mandatarios se produce después de que el presidente francés recibiera al líder chino en su visita de Estado a París a principios de este año. Cierran las embajadas de España y Estados Unidos en Kiev tras una amenaza significativa de ataque aéreo. Las embajadas de Estados Unidos, España, Italia y Grecia en Kiev cerraron temporalmente su sede al público tras una amenaza significativa de ataque aéreo. En la declaración publicada en la web también se pidió a los ciudadanos estadounidenses en Kiev que estuviesen preparados para buscar refugio. La advertencia llega en un momento de tensión con el reciente uso de misiles de largo alcance estadounidenses para atacar territorio ruso por parte de Ucrania. El secretario de prensa de Putin dijo que Washington estaba echando más leña al fuego al autorizar las armas. El presidente Biden ha aumentado significativamente la ayuda estadounidense a Ucrania desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales. En la medida más reciente de la Casa Blanca, Biden acordó entregar a Ucrania minas antipersona para que las utilice en su propio territorio. Gran parte de la comunidad internacional ha prohibido durante mucho tiempo el uso de estas minas debido a los importantes daños que han causado a los seres humanos, incluidos los civiles. Ucrania se ha comprometido a utilizar únicamente minas que permanezcan activas durante un periodo de tiempo limitado y no utilizarlas en zonas pobladas de civiles.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.